a... This meeting is being recorded. Bien, pues muy buenas tardes a todos. Es el lunes 18 de abril a las 19 horas y nos estamos dando cita en el primer día de los eventos de la Semana Cultural de Economía, Política y Ambiente. Un evento que ha sido planeado para enriquecer las distintas perspectivas de los alumnos que actualmente cursan la maestría y para que nos ayude a que futuros candidatos a esta conozcan nuestro campo de conocimiento, así como los profesores y los alumnos que la integran. Les doy las gracias a todos los que están aquí presentes y me permito darle la palabra a la doctora Claudia Reyes Ayala, quien es la coordinadora del programa de maestría y doctorado de urbanismo, para que nos dé las palabras de inicio y declare formalmente inaugurada esta semana. Doctora Claudia Reyes, muchas gracias. Adelante. Muchas gracias, maestra Díaz Camaño, por la organización de este evento. Quiero empezar primero por felicitarla por esta iniciativa, que me parece que ha sido en un excelente momento. Y pues esta semana que hemos llamado, que han llamado ustedes, Semana Cultural de Economía, Política y Ambiente, y que se va a llevar a cabo del 18 al 22 de abril, va a ser muy rica y va a contar con una gran cantidad de actividades muy, muy interesantes. El día de hoy empezamos con una mesa redonda en la cual pues van a platicar y debatir sobre los orígenes y la evolución del posgrado en Economía, Política y Ambiente, y el día de mañana pues se llevará a cabo un encuentro estudiantil donde pues van a ver los trabajos de los alumnos, y el miércoles va a haber un conversatorio sobre la economía política de la urbanización, la pobreza y la sostenibilidad, con todos estos eventos, con invitados que participan en el programa y con alumnos a los cuales va a ser muy interesante escuchar. El jueves también hay que mencionar que este jueves 21 pues se va a llevar a cabo el conversatorio Ciudad, Política y Contradicciones Sociales, y el viernes se cierra con un debate de alumnos del cuarto semestre de Economía, Política y Ambiente, que van a debatir sobre el proyecto del Tren Maya. Y finalmente, el mismo viernes va a haber una conferencia magistral que va a tratar los pros y contras del Tren Maya. Vamos a tener una semana muy rica y muy diversa en actividades. Esto, como lo acaba de mencionar la maestra Díaz Camaño, pues es importante para proporcionar información a los aspirantes que desean ingresar al programa, pero además se convierte gracias a que estos eventos se están llevando vía remota, se graban y los difundimos en redes sociales, pues no es un evento aislado que va a quedar en un solo momento, sino que va a poder ser consultado por gran cantidad de personas a lo largo de mucho tiempo y formará parte del material digital del cual disponemos y que formará parte del bagaje con el que cuenta el programa. Les agradezco mucho el que estén organizando estas actividades. Es muy importante para el programa. Tengo que reconocer que el trabajo de Economía, Política y Ambiente a lo largo de los años pues ha sido un factor muy importante para mantener el espíritu crítico universitario y para mantener siempre la reflexión sobre los temas estructurales, sobre los problemas estructurales que aquejan a nuestras ciudades. Entonces, sin hablar mucho más, les agradezco, doy la bienvenida a este evento y pues creo que lo que toca es inaugurarlo para que empiecen a trabajar, a debatir, y pues me quedo a la espera de todo lo que están produciendo y comentando. Gracias, Diana. Doctora Reyes Ayala, le agradecemos muchísimo su presencia, que nos dirija unas palabras para
Esperemos que sea halagüeño y que tenga muy buenos resultados este evento. Y pues damos inicio entonces a la mesa redonda y con todo gusto pues veremos a futuro cómo se replican este tipo de eventos hacia los otros campos. Muchísimas gracias y bueno, pues les damos la palabra a los compañeros. En este momento les voy a explicar cuál es la dinámica de los participantes. Están organizados, va a intervenir en primer momento el maestro Víctor Arias Montes, quien nos va a hablar de los orígenes de autogobierno. Después participará el doctor Román Munguía Guato, quien nos hablará acerca de cómo dio inicio el posgrado, lo que era en ese momento investigación y docencia, y después participará el doctor Hermilo Salas, que por mucho tiempo llevó la conducción de este programa. Cada uno de los participantes tiene 15 minutos de exposición. Si ustedes tienen a bien, pueden compartir imágenes en la pantalla. Si es con su riquísimo discurso, sé que no será indispensable. Les damos la bienvenida y solo aviso que para faltar 3 minutos hago yo el señalamiento para que ustedes puedan monitorear sus tiempos. Muchísimas gracias y le doy la palabra al maestro Víctor Arias Montes, quien además, bueno, pues conoce muy de cerca los orígenes del gobierno. Así que adelante. Gracias, maestro. Me presento muy rápidamente. Sí me escuchan bien, ¿verdad? Todos. Sí. Bueno, me presento rápidamente. Soy Víctor Arias, egresado de la Facultad de Arquitectura, soy arquitecto y también tengo la maestría en investigación y docencia. Actualmente trabajo en la Facultad de Arquitectura en el Centro de Investigaciones, donde coordino la línea de investigación Arquitectura, Raíces de la Arquitectura Mexicana. Dentro de ella he desarrollado otra línea de investigación que se refiere básicamente a la historia en general de la Facultad de Arquitectura y en particular sobre el autogobierno de la Facultad de Arquitectura. Pues vamos a iniciar, si me permiten compartir la pantalla para que vayan ustedes viendo solamente algunos textos, algunas imágenes que creo interesante irlos comentando con ustedes. Bueno, iniciamos entonces. El lunes pasado, el 11 de abril, y el día de hoy, lunes 18 de abril, el autogobierno cumplió 50 años de haberse creado en la Facultad de Arquitectura. Ni más ni menos. Para muchos de nosotros, estos 50 años significan no solamente una larga historia de producción académica dentro de la universidad, sino la aportación, ahora sí que muy importante en el ámbito de la autogestión, también dentro de la universidad. Y eso es precisamente la valía que le hemos encontrado al autogobierno en esta facultad. Un movimiento autogestivo o autogestionario, porque también gestiona la autogestión al interior de la facultad. Dentro de esta historia, que voy a narrar en estos pocos minutos, convendría hacernos dos preguntas, aunque solamente nos vamos a referir a la primera. ¿De dónde venimos? ¿No? ¿De dónde viene el posgrado de investigación y docencia o de economía política? Que es más o menos el nombre que adoptó ya hace algunos años, ¿no? Bueno, vamos a iniciar solamente refiriéndonos contextualmente a los años 60, porque ahí está el origen del posgrado en la Facultad de Arquitectura. En junio de 1965 tomó posesión como director de la facultad el arquitecto Ramón Torres Martínez.
y en un hecho inédito, poco común en la universidad, le dio posesión el rector Ignacio Chávez. En ese evento se le rindió homenaje también al arquitecto Jorge González Reina, que había renunciado a la dirección de la entonces Escuela Nacional de Arquitectura. En un largo discurso, el rector Ignacio Chávez, entre otras cosas, refiriéndose a la escuela, tocó así con una exactitud realmente digna de resaltarse, que había una alta irregularidad académico-administrativa en la entonces Escuela Nacional de Arquitectura. Y esta frase, entre otras que hay en su discurso, refiriéndose al arquitecto Ramón Torres como nuevo director, le dice, le tocará corregir ese tremendo problema que existe de un 80% de alumnos desertores o fracasados. Que esto lo diga un rector a una comunidad en un evento público de esta naturaleza no era gratuito. Había mucho desierto, es decir, era una escuela en donde la mayoría de sus estudiantes tenían problemas de irregularidad académico-administrativa que se sumaban a otros problemas referidos al campo de la contratación de nuevos profesores. Y entonces, en este ambiente, la universidad tenía, dijéramos, que ofrecer una alternativa distinta a lo que estaba sucediendo en la escuela en esos momentos. En otra parte de su discurso, que está subrayado en color azul, el rector señaló que una de las funciones sustantivas también que debería resolver la Escuela de Arquitectura era la creación o la formación de sus propios maestros. Y dejó entrever que había que crear unos estudios superiores para que ahí se formaran a esos nuevos maestros. Hay una foto de la época, de pie está el arquitecto Jorge González Reina, a su izquierda está el rector Ignacio Chávez y a la izquierda del rector el arquitecto Ramón Torres Martínez. La ceremonia que les comento se hizo en la Plaza de los Huesitos, ahí en la Facultad de Arquitectura, y está publicada en un boletín que se editaba en ese momento en la entonces Escuela de Arquitectura. Bueno, no voy a ir muy rápido porque yo quisiera platicarles muchas anécdotas muy sobresalientes de todos estos, pero no hay tiempo para ello. Esto fue en el 65. En el 67, en 1967, el director ya en funciones, Ramón Torres Martínez, creó todo un programa para transformar la escuela en todos los ámbitos. Para la licenciatura se creó lo que se conoció como Plan 67, que tenía una característica interesante que nunca más se volvió a comentar, y que era que no solamente se podía uno recibir de arquitecto, sino también como técnico en administración de obras, técnico auxiliar en la construcción, técnico en representación de proyectos, ¿no? Y esto, cuando surgió el autogobierno, se cancelaron estas carreras técnicas y nunca más se volvió a hablar de ellas. Y se crearon precisamente para abatir los bajos índices de titulación que había en la escuela. En ese mismo año se crea la División de Estudios Superiores con las maestrías en Planación Urbana y Regional, Restauración de Monumentos, Diseño Arquitectónico y Tecnología de la Arquitectura. También en ese mismo año se crea el Centro de Investigaciones Arquitectónicas, que sigue funcionando hasta la fecha, y al año siguiente se creó la carrera de Diseño Industrial. En ese lapso, dijéramos, entre esa primera mitad de los años 60, el rector Ignacio Chávez renuncia
por motivos que seguramente ustedes conocen bien, y nombra a la Junta de Gobierno al ingeniero Barrosierra. Barrosierra lanza una gran reforma académica en la universidad y la Escuela de Arquitectura se suma, no solamente sus autoridades, sino también estudiantes y profesores, a esa reforma. Y en 1976, cuando empieza a funcionar esa reforma, cuando empiezan a convocar a que las escuelas también se crea en la escuela los seminarios de revolución académica, para que fueran ahí en donde se discutían los cambios que hacían falta en la escuela. Llega 1968, muy importante, no solamente para la universidad y el país, sino también para nuestra escuela. Nuestra escuela se sumó a este movimiento por medio de ese comité de lucha y se integró principalmente a las luchas que ya empezaban a surgir en las colonias del sur de la ciudad. Y esto le creó un ambiente distinto a la escuela que lo diferenció de otras dependencias universitarias. Cuando vino la represión del 2 de octubre, el Consejo Nacional de Huelga llamó a levantar la huelga, precisamente. Y la Escuela de Arquitectura se negó a hacerlo si antes no se llevaba a un congreso para evaluar lo que estaba sucediendo académicamente en la escuela. Las autoridades se negaron, pero finalmente aceptaron y se llevó a cabo el seminario de evaluación de la enseñanza de la arquitectura hacia finales, en diciembre de 1968. Algunos de sus acuerdos, no son todos, o solamente pongo dos para que se vea el lenguaje que se utiliza, y algunos conceptos que van a aparecer después al inicio de los años 70. Por ejemplo, en la mesa 1 se decía que la integración del estudiante debería darse a una realidad nacional a través de dependencias oficiales o asociaciones civiles, donde se obtendrán programas extraídos de una demanda real. Se conocerá o se promoverá el conocimiento de la realidad y se estudiará esta como una totalización de puntos de vista. Y ellos mismos ponían la enseñanza dialogal. Los que participaron en ese movimiento, pues seguramente se dieron cuenta que era un movimiento de masas, me refiero al movimiento estudiantil de 68, y lo que sucedió en la escuela hacia finales de 68 y principios de 69, pues creó toda una serie de conceptos que después serían retomados y lanzados como parte de un plan básico para los nuevos movimientos, ¿no? Sin embargo, la posición de la dirección se endureció y paralelo a ello se agudizó el problema académico-administrativo de los estudiantes. Fíjense bien, según datos de las mismas autoridades, en 1971, de una inscripción de 4.300 alumnos, 2.500, el 58%, se habían inscrito a exámenes extraordinarios. Y esta situación llegó a señalar en marzo del 72 que el 77% de la población estaban sancionados. Antiguamente, en esos años, sancionado era parar el avance de la carrera porque ya no se dejaba avanzar a los alumnos. 77% estaban en una situación irregular y se acercaba precisamente a lo que el rector Chávez había señalado en el 65. Bueno, llegó el 72. Claro, en el 71 surgieron cosas interesantes también en la escuela, que no voy tampoco a tocar ahorita, pero llegó 1972 con un costal de demandas dirigido o aventado hacia las autoridades de la escuela para que lo solucionaran. No solamente era la irregularidad académica de los estudiantes,
sino también lo era un plan de estudios totalmente desarticulado, descontextualizado de una realidad y con una carga académica exageradísima, ¿no? Y entonces, el 11 de abril, precisamente, en una de tantas asambleas donde se iban a tocar estos problemas, se invitó al director. El director no quiso asistir a la asamblea. La asamblea lo tomó como un desprecio a lo que se estaba discutiendo, y entonces la asamblea, con un auditorio totalmente abarrotado de estudiantes y profesores y trabajadores, desconoció a las autoridades de la Escuela Nacional de Arquitectura y fijó en esa asamblea 4 objetivos básicos, que ustedes los pueden ver al final de ese documento: totalización de conocimientos, praxis, arquitectura hacia el pueblo y enseñanza dialogada. Las autoridades no estuvieron de acuerdo, efectivamente, con estas resoluciones, y ellas mismas, el mismo director, convocó a otra asamblea a realizarse 8 días después, el 18 de marzo, un día como hoy. En esa asamblea, después de una larga discusión, después de una cansadísima sesión, la asamblea ratificó los acuerdos del 11 de abril y quedaron todos destituidos, todos. Se cerró la dirección, pero no se cerraron los talleres. Los talleres siguieron funcionando bajo la coordinación directa de profesores y estudiantes. Y ahí surgió la otra alternativa, una alternativa autogestiva digna precisamente de mucho más estudio, de mucho más conocimiento profundo, para ver en dónde están realmente sus aportes. De esos 4 objetivos iniciales que les comenté, se aumentaron 2, que era la crítica y la autocrítica, y el conocimiento de la realidad nacional. El movimiento llamado autogobierno entró en una etapa de confrontación con las autoridades universitarias y se asistía masivamente al Consejo Universitario, hasta que éste atendió el problema, y en marzo de 73, un año después, fíjense ustedes en el punto 2, aspecto académico, la resolución del Consejo Universitario dijo: la comisión considera que los planteamientos y objetivos académicos expuestos por la corriente llamada autogobierno encierran una serie de posibilidades como vías de desarrollo de la arquitectura en México en sus aspectos universitario y social dignos de ser experimentados. Y con ello quedó institucionalizado el autogobierno dentro de la universidad. Una estructura académico-administrativa en donde la máxima autoridad era la asamblea plenaria, le seguía la asamblea de delegados y las asambleas de los talleres y de las demás instancias, incluyendo su centro de investigaciones y la formación en ciernes de su división de estudios superiores. Vino 1975 y ahí se realizó el primer congreso del autogobierno dirigido a crear su plan de estudios. Este congreso se llevó a cabo el 3, 4 y 5 de diciembre de 1975 y derivado de ese proceso, los académicos empezaron los trabajos para organizar la División de Estudios Superiores del Autogobierno. Y se creó. En los acuerdos iniciales de ese congreso se puede leer casi al final que la continuidad de los estudios para la preparación del estudiante se haga mediante la reestructuración e implementación de la División de Estudios Superiores y su integración al plan de estudios de la licenciatura. Por ello, y ahí está el antecedente importante, la maestría que se creó tendría que tener una orientación fundamentalmente dirigida a la investigación y a la docencia.
es decir, formar al personal docente que requería en esos momentos la Escuela Nacional de Arquitectura. El 17 de agosto de 1976, el Consejo Universitario aprueba el plan de estudios de la licenciatura de Arquitectura Autogobierno y el plan de estudios del posgrado del autogobierno. A partir de esa fecha, más o menos de 1975, se empiezan a desarrollar las primeras actividades para reformular o para crear, ampliar, consolidar lo que sería la maestría en el autogobierno, ¿no? Se hizo un cartel, Ricardo Flores, que algunos de ustedes lo conocieron muy bien, con el logotipo que se propuso para la División de Estudios Superiores de la Maestría del Autogobierno, el oficio de creación, de aprobación del Consejo Universitario del Plan de Estudios de la Maestría en Arquitectura, el primer esquema que se hizo con la publicación en 1979 de cómo era la estructura académica del posgrado en investigación y docencia en las áreas de arquitectura y urbanismo. Y sus objetivos, ¿no? El objetivo que era fundamentalmente formar investigaciones y docentes en el campo del análisis científico de los problemas arquitectónicos y urbanos. Ese fue los objetivos de este plan de estudios. Y finalmente quiero decirles con mucha satisfacción que esa maestría empezó produciendo sus propios materiales didácticos hechos en mimeógrafo. No había otra manera de hacerlos en esa época. El internet no existía todavía. Y bueno, hay cantidad de material de este tipo reformulado o hecho en ello. Y se hicieron una cantidad importante de eventos académicos en donde la maestría fue fundamental porque era el punto de lanza del autogobierno, ¿no? Se ayudó, toda la licenciatura se volcó a participar en la maestría en investigación y docencia, y les quiero decir que el aula Enrique Yáñez, que es el aula 1P ahí en la facultad, se llenaba de los cursos introductorios de la maestría, ¿no? Pero todo lo que empieza termina. Todo lo que algún día inició, pues algún día también terminará. Las contradicciones internas, fundamentalmente entre el Comité de Arquitectura en Lucha y el Colegio de Profesores, llegaron finalmente a un rompimiento el 29 de noviembre de 1981. Ellos decidieron desvincularse de la coordinación del autogobierno y la asamblea plenaria del autogobierno decidió respetar ese derecho, ¿no? Este es el desplegado que sacaron en el periódico 1+1, donde ellos avisan que se desligan de la coordinación, y se desligó también la parte de arquitectura de la maestría del autogobierno. Y se quedó dentro del autogobierno la parte de urbanismo. Esta fue la respuesta del autogobierno a esa decisión. Y bueno, desde entonces, ojalá y ahorita Román Munguía nos comente. Esta fue una explicación de Román Munguía también aparecida en el periódico 1+1, porque el Stunan quiso meter las manos en la lucha interna y creo que no le fue muy bien en todo ese proceso. Dentro de toda esa historia... Maestro Munguía Guato, maestro Víctor Arias, discúlpeme usted, ya transcurrió su tiempo. Si nos hiciera favor de concluir muy rápidamente, se lo agradeceríamos. Concluyo. En 1992 se aprueba el Plan 92 en la licenciatura, sustituyendo a los planes 76 y 81, y por consiguiente a las dos unidades académicas que convivían en la facultad, una llamada talleres de número de autogobierno y otra talleres de letra o plan 81, se reagrupan en una sola estructura
y en un solo consejo técnico ampliado para que todos queden representados. Después de 50 años, ya termino, persisten en algunos de los talleres de la licenciatura de arquitectura y en el programa de maestría y doctorado en el campo de conocimiento, de investigación y docencia, economía, política y ambiente, ideas que mantienen vivo ese espíritu autogestionario y crítico sobre los procesos de enseñanza, aprendizaje e investigación de la arquitectura y el urbanismo. Muchas gracias por su atención, muchas gracias, maestra, y cedo la palabra al orador que sigue. Muchísimas gracias, maestro Víctor Arias. Quiero comentarle que, bueno, permití, hubo una bonanza de tiempo porque su exposición es magnífica y muy interesante y le agradezco el entusiasmo que ha puesto en esto y estoy segura que nuestro siguiente expositor, que es el doctor Román Munguía Guato, con quien evidentemente hay un entrañable cariño forjado por el tiempo, pues nos dará ahora una explicación de la continuidad de este proceso. Tienen ahora 20 minutos para exposición, si así lo consideran, y le cedo la palabra al doctor Munguía Guato. Muchas gracias. No se escucha, Román. El doctor Munguía Guato tiene desconectado su micrófono. Vamos a solicitar que por favor se una junto con su cámara para que lo veamos y lo escuchemos. Sí, ¿ya me escuchan? Por supuesto. Muchísimas gracias, maestra Adriana, por la invitación a participar en este evento. Me da mucho gusto, alegría compartir mi experiencia que tuve como estudiante y maestro en el posgrado del autogobierno, y por supuesto me da mucho gusto reencontrarme con mi querido amigo Víctor, con el doctor Hermilo, contigo misma, Adriana. Entonces, bueno, pues es la verdad que este tema de analizar la historia de lo que ha sido todo un proceso que evidentemente tiene su génesis, como ya le explicó muy bien Víctor, pues que por cierto, pues hay pocas tesis sobre la historia del autogobierno y una de ellas muy importante es la del propio Víctor. Hay una de un arquitecto del Politécnico también muy, muy buena. Lo que quiero decir es que evidentemente se requiere mucho más investigación de lo que fue y ha sido la historia del autogobierno, tanto de sus orígenes como de su evolución y desarrollo. Entonces, bueno, pues sí, estamos hablando de unos orígenes del posgrado, de investigación y docencia, y bueno, y lo que es actualmente este campo de conocimiento de economía política y ambiente. Estamos hablando de 50 años, pero un poquito menos a partir de la creación del posgrado de la investigación y docencia en el autogobierno. Dejen ustedes decirles algunas pequeñas ideas, comentarios que intentando sintetizar lo que yo considero, por un lado, como el marco histórico de análisis de lo que representa este origen y desarrollo del posgrado en un contexto mucho más amplio, porque es importante que los estudiantes actuales y los aspirantes a este campo de conocimiento en su formación de posgrado, pues lo tomen en cuenta del terreno que aspiran a ingresar
de lo que representa en términos pedagógicos, de formación profesional ya a un nivel de posgrado. Por ejemplo, un primer punto es que en México actualmente hay un poquito más de 120 escuelas de arquitectura, de las cuales 20 se encuentran en la Ciudad de México. Pero sin duda, de todas ellas, la Escuela Nacional de Arquitectura, hoy facultad, y hace rato facultad, pues es la más importante, según mi punto de vista, por su historia y trascendencia académica y política. Es decir, su historia, especialmente a partir de los años 70 del siglo pasado, pues es una historia extraordinaria por su intensidad política debido a sus aspiraciones democráticas universitarias. Entonces, bueno, pues este es el origen y desarrollo tiene que tener un marco histórico mucho más amplio en su complejidad. Y desde mi punto de vista, el surgimiento del autogobierno es resultado de un momento histórico, como lo dicen algunos analistas muy interesados en esta historia, surge tanto por la propia historia de la UNAM como de la historia del país. Desde una perspectiva temporal muy lejana, podríamos decir que el espíritu de lucha democrática autogestionaria de la ENA, de la Escuela Nacional de Arquitectura, en 1972, se remonta históricamente a la lucha por la reforma universitaria de Córdoba, Argentina, de 1918, cuya esencia política se manifiesta, y quiero citar este párrafo que es muy representativo de 1918 de los estudiantes cordobeses, que dice: la juventud ya no pide, exige que se le reconozca el derecho a exteriorizar ese pensamiento propio en los cuerpos universitarios por medio de sus representantes. Está cansada de soportar a los tiranos. Si ha sido capaz de realizar una revolución en las conciencias, no puede desconocérsele la capacidad de intervenir en el gobierno de su propia casa. Esto es un manifiesto liminar escrito o publicado el 21 de junio de 1918. Me parece que realmente el espíritu de lucha democrática universitaria que representó todo el ímpetu democrático de los estudiantes, maestros y trabajadores en la forjación del autogobierno es exactamente este espíritu democrático autogestionar. Hay algunos trabajos muy interesantes. Esta es parte de una tesis que es muy buena, como la que realizó nuestro amigo Víctor Arias, que dice que, bueno, obviamente todos sabemos que el autogobierno es representativo de un movimiento renovador de la enseñanza de la arquitectura. Y en esta tesis se habla de 4 periodos que voy a mencionar. Uno es el periodo de gestación de 1966 a 1972, un periodo de legitimación de 1972 a 1976, un periodo de auge de 1976 a 1982, y luego un periodo de decaimiento y reconfiguración de 1982 a 1992. Podemos estar de acuerdo o no con esta periodización, pero me parece que creo que es más o menos representativa de las etapas, de las fases por las cuales estamos hablando de esta evolución o desarrollo del posgrado. Bueno, quiero decir que
En 1931 se abre la primera clase de urbanismo en la Escuela Nacional de Arquitectura, pero es hasta 1968 que se aprobaron los programas de maestría en urbanismo y en restauración de monumentos cuando se fundó la División de Estudios Superiores. Hasta 1978 es que, como bien lo señaló Víctor, se crea la maestría en arquitectura en investigación y docencia por el autogobierno. Y bueno, él bien lo sabe, hay informaciones que a veces a mí me confunden, pero pues se habla de que el primer coordinador de esta maestría pues fue el arquitecto Jesús Barba Erdmann, pero también en sus escritos nuestro profesor y amigo Alberto Híjar habla de que él fue también coordinador. Entonces, bueno, es cuestión de aclarar este punto. Si tú lo sabes, Víctor, sería muy interesante que lo hicieras. En todo caso, bueno, me parece que eso es lo de menos, ¿no? Pero entonces, yo quisiera señalar que en el caso de la UNAM hay un antecedente antes de 1972 con los talleres de autogobierno. En el caso de la Escuela de Economía, en 1970 se constituyó un cogobierno derivado de la lucha por la democratización de esta escuela en cuanto a la pretensión, el propósito de cambiar las formas de enseñanza de la economía, pero que fue establecida por el Consejo General de Profesores, Estudiantes y Trabajadores, es decir, el llamado cogobierno que significó una estructura de gobierno colegiado, es decir, academias, colegios, comisiones académicas, es decir, ya tenemos un antecedente. Quizás fue efímero esa experiencia, pero la que realmente, digamos, se construye de una forma consolidada, pues es la experiencia propiamente del autogobierno. Y aquí yo quisiera mencionar, son muchas cosas como menciona Víctor que nos llevaría bastante tiempo en ilustrarnos, en comentarlas. El autogobierno es resultado de todo un proceso histórico que no solamente se deriva de la lucha del 1972, sino tiene sus antecedentes. Por ejemplo, en 1966, los estudiantes y maestros de la ENA, de la Escuela Nacional de Arquitectura, invitaron a maestros de economía y a un maestro de filosofía, si mal no recuerdo, pues el maestro de filosofía fue nuestro querido maestro, que ya he mencionado, creo, Alberto Híjar, con el propósito de modificar una perspectiva de la enseñanza de la arquitectura que fuera más allá, porque se hablaba de que imperaba en esta escuela de finales de los 60, principios de los 70, pues se dice que imperaba la enseñanza de los arquitectos empresarios, una visión, déjenme decirlo así, porque, bueno, esa es la verdad, una perspectiva ideológica burguesa de los sectores dominantes, de lo que debería ser la arquitectura, desconectada totalmente de las necesidades sociales, que para entonces ya podríamos decir eran muy visibles las contradicciones y los problemas urbanos y arquitectónicos en la sociedad mexicana desde principios de los 50, con el crecimiento de la gran ciudad, en los 60 y sobre todo, bueno, pues ya en los 70. Entonces, aquí hay que reconocer que ya había desde el 66 un ímpetu de cambiar la forma de enseñanza, los procesos de enseñanza-aprendizaje en la Escuela Nacional de Arquitectura, y que va a culminar definitivamente a principios de los 70 y que en el 72, bueno, pues ya sabemos muy bien que se constituye
formalmente el autogobierno. Aquí quisiera señalar, porque quiero reivindicar plenamente la presencia a partir del 68 de lo que significó en la participación del gran escritor revolucionario José Revueltas, porque él tiene mucho que ver en el espíritu de lucha de los estudiantes y de los maestros de arquitectura de aquel entonces, porque él escribió cosas muy significativas sobre lo que debería ser o lo que para él era la autogestión, el autogobierno. Entonces, yo creo que aquí estamos hablando de la necesidad de rescatar aquellos pensadores que podemos decir mucho más de la presencia inclusive de arquitectos que participaron en muchas conferencias en el 77, 78. Recuerdo muy bien porque yo soy estudiante de la segunda generación de la maestría de investigación y docencia en el área de urbanismo. Y entonces, bueno, recuerdo muy bien las grandes participaciones que teníamos en asambleas, en las conferencias de investigadores del urbanismo muy reconocidos en aquel entonces todavía, susceptibles de una gran discusión que se entablaban en esas asambleas, obviamente la participación de Castells, de Cristian Topalov, en fin, que participaron en el surgimiento de esta maestría. Y aquí hay que reconocer, antes de que nos olvidemos, lo sabe muy bien nuestro querido amigo y compañero, el doctor Francisco Morales, pues realmente en el origen de esta maestría tiene mucho que ver la participación de compañeros muy destacados en la investigación urbanística y arquitectónica latinoamericana, como lo sigue siendo Emilio Pradilla Cobos, como lo fueron también otros destacados profesores. Participaron en esta maestría, como ya lo mencioné, Alberto Híjar, algunos muy buenos economistas. Lo que quiero decir es que debemos reivindicar grandes lecciones, tanto académicas como políticas, de lo que significó y significa a lo largo de 50 años, porque existe un hilo conductor que al día de hoy debemos notablemente, persistentemente reivindicar, que es el pensamiento crítico que implica toda esta concepción de la formación, en la enseñanza, en la formación de arquitectura de posgrado, tanto de la arquitectura, de investigación arquitectónica, como de la investigación urbanística. Entonces, yo creo que hay grandes lecciones que debemos nosotros aprender de lo que han sido a lo largo de estos 50 años, y seguramente, bueno, pues al día de hoy, 50 años después, Adriana, tú lo debes saber, lo que representa este pensamiento, la necesidad de mantener este pensamiento crítico, porque debemos de partir de una premisa muy clara, que si queremos transformar nuestra realidad nacional como lo querían los estudiantes de arquitectura del autogobierno de hace 50 años, era porque era muy necesario conocer objetivamente esa realidad para transformarla. Solamente se puede transformar una realidad social si la conocemos objetivamente, y de ahí es esta necesidad del pensamiento crítico que reivindicaron los estudiantes y maestros desde 1972. Adriana. Muchas gracias, doctor Munguía Hueto. Un gran reto, y por supuesto que desde hace varios meses que siento una gran responsabilidad que llevo sobre los hombros, pero con el apoyo de todos mis compañeros
Y bien dijo el doctor Raúl Hermilo Salas que tenía usted que estar presente en este evento y comentar con ese énfasis y esa pasión con la que nos está convidando, además, a reforzar nuestro compromiso y ser mejores. Y bueno, pues le agradezco mucho sus palabras y le doy Gracias. ahora es el turno del doctor Hermilo Salas, quien es el que además pues es testigo dentro de los últimos 20 años de cómo se transforma también este campo de conocimiento. Muchísimas gracias por su participación. Doctor Salas Espíndola, adelante. Bueno, muchas gracias, Adriana, mi sucesora de la responsabilidad del campo, lo cual tengo un gran orgullo de que sea ella y podrían haber sido otras personas, pero afortunadamente fue ella. Bueno, aquí lo interesante de este planteamiento que hoy he visto con mis compañeros de época, fíjense qué interesante, mis compañeros de época. Bueno, se nota, ¿no? Todos lo notan, ¿no? Los tres que hemos hablado, no sé por qué, pero se nos nota muy fácilmente. Pero sí es muy importante que lo que estamos tratando de poner énfasis fue en el gran movimiento hacia un cambio en la enseñanza. Ese es el punto muy importante del que estamos tratando de recalcar. Claro que aquí no podemos desvincularlo de los movimientos sociales. O sea, el autogobierno no es exactamente un movimiento académico, como lo fue en Berkeley por una revolución de tipo político, académica o estudiantil contra la invasión de Estados Unidos, la que fue en Francia sobre el cambio de formas y estructuras de enseñanza. En México fue mucho más profundo el cambio. En México fue un cambio social principalmente, que relacionó directamente lo académico y obviamente influyó en lo político. Todo esto viene de una masa de pobladores de los 50 que llega a México y se mete a la Ciudad de México con hijos y todo en las zonas periféricas o no periféricas, pero principalmente de Ciudad de Estado del Código, en la cual llegan esta masa de trabajadores con hijos en los 50 que en los 68 ya eran alumnos de la universidad. Fíjense qué interesante. Obviamente toda esta masa de nueva gente que le llamaban proletaria, marginada, etcétera, desamparada, acceden a las universidades, pero con otra mentalidad que, como ya se dijo, cambia el esquema de la enseñanza. Ya no pensaban en la enseñanza como la estaban enseñando en la escuela de arquitectura, que venía desde la escuela de San Carlos, que era de los periodos de las universidades bonapartistas, todo esto muy estructurado en una estructura totalmente lineal, piramidal, etcétera, etcétera. Y el 68 realmente es un movimiento que da origen al cambio también de una nueva concepción de una escuela que aparentemente era elitista, que era la de arquitectura. Y obviamente ya también se va iniciando economía con, como habló el maestro Román, del cogobierno que desgraciadamente no tuvo mucho éxito, ¿no? Y tuvo mucho menos tiempo de mantenerse que el autogobierno. Aquí lo interesante, lo que menciona el maestro Víctor Arias, es que realmente en ese cambio radical en el que estaba como nuevo director Ramón Torres, y viendo que se había renunciado Jorge González Reina, que después resultó que se murió en un avionazo junto con Madrazo, ¿verdad? Que era el gran exponente del nuevo pensamiento político para el cambio y que le dieron la muerte de una manera difícil, terrible, que fue en el avionazo, y ahí va un tenista muy famoso y precisamente Jorge González Reina, ¿no? Pero lo interesante es que este movimiento se gesta como un movimiento sociopolítico estudiantil. Esto es lo importante a partir de 68. Y se empieza a hacer una transformación en la Escuela de Arquitectura aún, en la que culmina con el movimiento de 65 y la UCLA en California
contra estos movimientos de Estados Unidos, el de Francia 68 por un cambio en la enseñanza, pero en México fue más grave con la matanza de Tlatelolco. Evidentemente, todo esto ya había evidenciado movimientos en Estados Unidos que fueron cundiendo en México también, como fue el Festival de Woodstock en el estado de Nueva York, en el que ya había mucha gente que estaba en protesta por las condiciones del mundo y principalmente de represión y de lo poco que podían darle de alternativas a los jóvenes. Varios de ellos fueron Janis Joplin, Jimi Hendrix, un grupo de Who, Nash & Young, pero en México hubo gente muy importante en estos movimientos, que fue Óscar Chávez, que estaba con una canción muy interesante que era Se vende mi país, ¿verdad? Que fue de protesta. También tenemos a Judith Reyes con su canción Adiós Ordaz, que fue muy famosa, que empezaba al presidente de Ciudades con gorilita, gorilón, papa, papa. Entonces era muy interesante cómo desde esta gente trabajaban en un cambio que se fue gestando y fue abundando en las universidades. Otra fue Amparo Ochoa, que también trabajó interesantemente. Tenemos que recordar también nuestros exponentes que dieron el cambio hacia un movimiento del autogobierno. También hubo música de resistencia muy interesante. Y esto lleva a que en 1969, 70, 71, Álvaro Sánchez genera el taller integral vertical, que fue un taller nuevo, experimental en la facultad. En este taller experimental se buscaba la integralidad vertical en la enseñanza, radicalmente un cambio en la enseñanza de la arquitectura, y evidentemente también trataba de introducir los nuevos movimientos sobre metodologías del diseño arquitectónico. Yo tuve la suerte, cuando todavía era alumno Raúl, creo que también Pancho y varias gentes más, que fui coordinador de uno de los grupos de Álvaro Sánchez. Y ese puede decirse que fue el inicio de un cambio en la estructura. Hermilo, se te está perdiendo el volumen. Decía yo que el cambio del taller experimental de Álvaro Sánchez se puede considerar un movimiento importante en esta transformación hacia el autogobierno. En ese movimiento, yo les decía, fui coordinador de un grupo de 10 alumnos integrados de primero a décimo, interesantísimo el experimento. Ahí hubo una división, se empezó a gestar el comité de lucha, y en este comité de lucha se decidió si el taller experimental seguía con la dirección o con el autogobierno, que así se denominaba los nuevos talleres, ¿no? Se dividió y ahí empieza a irse todo este movimiento del comité del taller experimental al comité de lucha para formar el autogobierno en 1961 y empezar a preparar todo el cambio. 71, ¿no? Ya me equivoqué. Lo interesante de todo esto es que en realidad el 72 es clave por la aceptación de la universidad para hacer el autogobierno con su nueva estructura. Les quiero decir que en un momento dado, pues se corrieron a 2 directores, se corrió hasta jitomatazos y lo que quieran, y total se tomó la escuela y se dividió la escuela en 2, la escuela, los talleres de la escuela y los talleres del autogobierno. Pero lo interesante es que ya en ese momento eran 4,000, 2,500, el 50% de cada movimiento. Había tomado mucho auge el autogobierno. ¿Y qué quiere decir esto? Que la gente quería un cambio de mentalidad, un cambio de pensamiento, un cambio hacia una nueva forma de la arquitectura más vinculada hacia la realidad. Todo esto lleva a que del 72 ya se inicie el autogobierno. Yo en el 76 fui coordinador del taller, no recuerdo, del 10 de autogobierno, o del 6, ya no recuerdo. Bueno, ya, son muchos años. Y luego creo que me siguió Víctor Arias como coordinador, pero ya en ese tiempo ya íbamos a Oaxaca a hacer participación comunitaria. Fíjense qué interesante, ya la arquitectura no estaba diseñada
para los ricos ni para los que podían pagar un arquitecto. Era destinada para ir a trabajar con los grupos marginados, con las comunidades, etc. Bien recuerdo que en el 76 llevé a 200 alumnos a San Cristóbal de las Casas. Allá estaba Raúl, estaba nuestro compañero, ¿cómo se llama el que mataron allá, Víctor Ramán? Arturo Que Albores. van a ver un Albores, Arturo Albores. Y bueno, de ahí siguió el movimiento. Me quiero referir también, pues que en este cambio, pues llevo 53 años en el cambio, fíjense. Ya es un chorro de tiempo, 53 años, es una vida, pero empecé desde que esto se inicia como un cambio. Y por supuesto hemos estado trabajando mucho en cómo hubo también una fragmentación, cuando en el 76 ya me hicieron bolas, tenía yo constancia de que era la formación de la maestría y doctorado en investigación y docencia en arquitectura y urbanismo en 1976. Hace rato dijo en el 78, bueno, pero yo tengo conocimiento que es el 76. Desde entonces ha estado existiendo el autogobierno. Por supuesto, grandes exponentes de este movimiento fue que significó un movimiento de desterrados políticos de Latinoamérica, principalmente de Guatemala, de Colombia, de Argentina, de Chile, de los cuales tuvimos excelentes exponentes. De Argentina a Marte Steingart, de Chile a Roberto Donoso, de Guatemala a varios maestros también, que fueron representativos hasta el 2003, 2004, trabajando con nosotros. Ya después se desligaron. Pero que quiero decir que también significó el posgrado de autogobierno un cambio en el planteamiento de la nueva concepción del posgrado hacia un pensamiento crítico basado también en un pensamiento histórico, pero ya con bases del materialismo histórico y dialéctico y por supuesto del marxismo. Eso fue lo interesante. Tomamos como gran ruta esta tendencia de corrientes de pensamiento que era el materialismo histórico y dialéctico, lo cual nos llevó a otra mentalidad dentro del posgrado. Eso es lo que tiene nuestro posgrado de autogobierno, que ha conservado hasta 92, que se acaba el autogobierno con la fusión ya de toda la escuela en una sola, y empezamos a trabajar ya divididos. Sin embargo, quedan los talleres de número y los talleres de letra, que aún son reminiscencias de lo que era el autogobierno. ¿Qué quiero poner énfasis para no tardarme más? Que la lucha de este posgrado siempre ha sido de lucha. O sea, toda la vida, desde el 76, este posgrado de Economía Política y Ambiente, antes Investigación y Docencia en Arquitectura y Urbanismo, ha tenido que estar batallando contra la imposición, la forma de tratar de evitar que exista un posgrado como este. Bueno, a mí me tocó desde el 99 que tomé el puesto, estar luchando para mantener el posgrado con grandes altibajos, pero siempre tratando de mantenerlo, porque como que ha sido una lucha para sacar del posgrado esta concepción de pensamiento más que un modo de enseñanza. Fíjense lo interesante, esta concepción de pensamiento más que un modo de enseñar, que por supuesto repercute en una forma de enseñanza a través de los dos grandes elementos que son el pensamiento crítico y el pensamiento histórico como la base. Lo interesante entonces al día de hoy es que los que estamos en este posgrado pues tenemos la necesidad de sustentar los principios no tan originales del autogobierno y del posgrado, pero sí modificados de acuerdo a la época. Y esto nos lleva a modificaciones conceptuales desde la base filosófica para establecer nuevos cambios. Y más ahora con la inclusión de áreas como es la del medio ambiente, la sustentabilidad y todos estos nuevos paradigmas que han existido. Quiero ya realmente poner énfasis en ustedes que este campo de conocimiento, en realidad desde que yo entré, hemos metido a 13 alumnos que han sido
hemos metido como profesores a 13 alumnos dentro de la planta de profesores. Creo que ahorita ya somos muy pocos los que seguimos como profesores originales, pero la ventaja que hemos logrado desde el 2003 es meter gente nueva surgida de la misma maestría. Y entonces, pues los convocamos a darle fuerza a nuestra maestría, a apoyar mucho a nuestra responsable y por supuesto darle un mérito muy fuerte para nuestro maestro Víctor Arias, que tuve el honor de ser su presidente jurado en su tesis de maestría, que me hubiera encantado ponerle mención honorífica, desgraciadamente no pudimos, porque es un documento verdaderamente que tenemos que difundir, Víctor, para que todos los alumnos lo tengan, a ver si podemos meterlo a la red, ya no tanto en libro o en papel, sino que lo conozcan y lean todo lo que has hecho de recopilación. Y por supuesto que Román Munguía, que también fue un valor importante en este posgrado en su inicio, pues pudiera darnos algunos documentos que pudiera tener, que nos pudieran llevar a ampliar y hacer una mejor historia de nuestro posgrado. Recordando que en este momento se menciona que hay otro posgrado, no voy a mencionar nombres, que se identifica como de origen del posgrado de autogobierno, pero que sí hubo una desvinculación allá por del 1978-80, ¿no? De este movimiento. Pero no digo nombres para que no se oiga feo, ¿no? Entonces les quiero agradecer, ha sido muy interesante, pero sí les pido que piensen que este movimiento, más que ser un movimiento académico estrictamente y cerrado, es un movimiento social, político, estudiantil, con repercusiones académicas. Muchas gracias, Adriana. No sé si me pasé, pero ya acabé. No, muy bien los tiempos, muchas gracias de usted y del doctor Munguía Huato, y bueno, pues compensamos muy bien los tiempos. Y yo quisiera preguntarle a los alumnos, a la concurrencia, si alguien tiene una pregunta a estos tres grandes expositores, de los cuales me siento muy alegada y muy agradecida de que hayan decidido participar en esta mesa redonda. No sé, jóvenes o el resto de nuestros compañeros, porque evidentemente es una mesa en la que podríamos estar indefinidas horas con la presencia además de personas entrañables como el que nos ha acompañado ahora, que es el doctor Francisco Morales, que también vio el nacimiento de todo este evento académico. Está presente también el doctor Orlando Moreno, que es un gran defensor de nuestro campo. Y bueno, pues no hay la oportunidad por los tiempos de darles la palabra a todos, ya participarán en otros eventos. Pero dejo ahora la pregunta a los jóvenes. ¿Hay alguien que quiera realizar alguna pregunta a nuestros expositores? Por favor, avísenos por el chat o tomen la palabra. Uy, ¿qué fue tan clara la explicación? Pues no lo sé, pero yo quisiera agradecer, me siento ampliamente complacida y bueno, pues ratificamos además el gran compromiso que representa este campo como una contribución hacia la vida académica para los estudiantes de arquitectura y de urbanismo y de la realidad contemporánea. En mi opinión, me parece que el mayor baluarte que nosotros exponemos y participamos hacia las nuevas generaciones es el observar la realidad con una visión crítica y con la visión crítica del materialismo histórico y la dialéctica, porque además siempre estamos en la búsqueda de propiciar el diálogo entre los diferentes participantes, tanto sean como estudiantes, porque entendemos desde que se funda, desde que se nace el autogobierno, que es necesaria la participación de todos para formar mejores conciencias y transformar la realidad, como nos invitaba hace un momento el doctor Munguía Huato. Y referente a esto, bueno, pues parte de esta transformación también es entender el importante daño que se le ha hecho a la naturaleza, a los ecosistemas, y que eso redunda en una pérdida de calidad de vida
de todos los seres vivientes que habitamos este planeta, junto con los casi 8,000 millones de habitantes que somos. Se ha hecho, ustedes lo saben, un gran esfuerzo por la vacunación, pero siempre es importante que mientras no transformemos esta realidad de las ciudades que padecemos actualmente y que seamos más gratos con la naturaleza, no va a ser posible un cambio radical. Y parte de esto, desde luego, es a partir del pensamiento crítico diario, continuo, habitual, para así transformar la realidad a futuro. Así que hay un cambio, hay una transformación de estos más de 50 años de historia, pero buscando siempre dar una mejor respuesta a la actualidad y a los estudiantes. Y estoy ahorita viendo que tenemos ya algunos comentarios, los cuales agradecemos entrañablemente, como que dice que la María Eugenia Eustoquía Rosas, no sé si quiera presentarse y extendernos sus palabras, creo que sería muy apreciable por parte de la concurrencia y de los ponentes. Sí, buenas noches, muchas gracias. Bueno, es un honor estar escuchando a todos estos que hoy son colegas, pero que fueron impulsores de este movimiento que verdaderamente pues revolucionó la facultad. Efectivamente, como estudiantes, como estudiante yo recuerdo todo esto que vino a echar por tierra la visión en la que yo estaba inmersa, reconozco, y en la que me costó mucho, mucho trabajo entenderla. Pero efectivamente, como dice el doctor Román, si no se vive esa realidad es imposible entenderla, pero no podemos estar inmersos en esa realidad solamente por vivirla. Yo creo que al estar en la facultad tenemos la capacidad de entenderla y en ese sentido, pues aportar y seguir aportando a los estudiantes para hacer ver que la realidad de nuestro país es otra muy diferente a aquella que nos meten en la cabeza en el sentido de inclusive las exposiciones de la propia facultad, ¿no? En donde lo que se ve fundamentalmente es el formalismo y el volcar toda esa imaginería en proyectos que, bueno, difícilmente, no quiero decir que no valgan la pena para un ejercicio académico, pero que difícilmente es a los que nos vamos a enfrentar en la realidad y en la vida cotidiana, ¿no? Entonces yo creo que esa revolución que originó el autogobierno era necesaria, era necesaria. Sin embargo, yo, alejada de ese movimiento, me doy cuenta que todavía falta mucho por hacer, ¿verdad? Que ese camino que abrió brecha, todavía requiere de que muchos estemos conscientes de ella y que lo transmitamos a los alumnos. Gracias. Muchísimas gracias, Rosama. Muchas gracias por sus palabras. Son muy emotivas en este momento en el que no solo nos hemos reencontrado con el recuerdo, sino también hemos dado la oportunidad a reafianzar nuestros valores. Muchísimas gracias por estas palabras. Y no sé si quiera alguien más de nuestra concurrencia participar en este momento. ¿Alguien más que quisiera participar? ¿Alguno de nuestros ponentes? Víctor Arias. Adelante. Bueno, gracias. Antes que nada, para finalizar, agradezco la invitación que me hicieron. Espero no sea la última y poder comentar partes importantes de todo este recorrido histórico de la facultad. Refiriéndome, por ejemplo, a los comentarios de Román Munguía. Efectivamente, la reforma de Córdoba de 1918 es importantísima para la educación superior, principalmente en América Latina.
pero creo que esa reforma se enriquece más o se enriquecería más, por ejemplo, si estudiáramos lo que sucedió en México en 1914, en donde en plena dictadura huertista se crea la Universidad Popular Mexicana, con un puñado de intelectuales que provenían del Ateneo de la Juventud, que después transforman en el Ateneo de México, y entre los cuales hay arquitectos, los hermanos Mariscal, por ejemplo. Federico Mariscal, que es uno de los grandes exponentes de los estudios de arquitectura de esa época, da conferencias sobre la arquitectura mexicana. Y ellos crean un concepto que después el autogobierno va a recrear de otra manera. Ellos crean el concepto de extensión universitaria. Y con una idea básica, se desvinculan ellos como profesores de la Universidad Nacional porque dicen ha perdido su orientación y crean una universidad donde el estudiante no va a ir a tomar clases a las instalaciones de la universidad, ¿no? Los profesores, dicen ellos, van a ir a los centros de trabajo, a las fábricas, a platicar con todo ese pueblo que no tiene posibilidades de asistir a una universidad como en esos momentos lo era la Universidad Nacional. Y hay escritos de ellos hablando de esa época que en plena dictadura huertista, supongo, no les ha de haber sido nada sencillo hacer. Entonces sí, la reforma de Córdoba es importante, pero creo que se puede enriquecer todas esas experiencias si incluimos también otras experiencias que se han desarrollado en México. Ya para terminar, otros comentarios muy rápidos. Efectivamente, el primer coordinador de la maestría fue Jesús Barba, no fue por elección, fue como muy parecido con cuando se le eligió coordinador del autogobierno por insaculación, y el segundo fue Alberto Híjar, y el tercero, ya en el rompimiento con el Colegio de Profesores o con la parte del área de arquitectura, fue Jorge García Olvera, que en ese momento, en 1981, se realiza el primer congreso del posgrado del autogobierno y se formula un documento que se llama Por la reconstrucción de la División de Estudios de Posgrado del Autogobierno. ¿En base a qué? En base a una crítica que había hecho el arquitecto Rafael López Rangel, que era la parte de arquitectura, en contra precisamente de la visión que se tenía del área de urbanismo, en donde la economía política jugaba un papel importante para el entendimiento de los procesos de urbanización, entre otros procesos. Y entonces, en uno de los acuerdos de ese congreso, hay una larga contestación a Rafael López Rangel sobre esa concepción que a mí en lo personal en esos momentos me pareció exageradamente limitada, dada la categoría que ya había alcanzado Rafael López Rangel, ¿no? Y son esos detalles los que hay que ir incorporando también a responder las preguntas que yo hacía al principio, de dónde venimos y a dónde vamos, ¿no? Y bueno, ahí está parte de ello. Sí hay influencia de José Revueltas, basta con revisar el plan de estudios del autogobierno y hay párrafos completos transcritos de las ideas de José Revueltas sobre la autogestión, pero también los hay de la corriente maoísta, también los hay de la corriente anarquista, que fueron corrientes muy importantes dentro del autogobierno, ¿no? Bueno, les agradezco haberme dado oportunidad de estos comentarios. Gracias. Muchas gracias, maestro Arias Montes. Le vamos a dar la palabra al doctor Francisco Morales, que desde hace un rato quiere participar. Y concluimos con la participación del doctor Román Munguía Guato, porque, bueno, tenemos otro evento más y es muy importante también. Entonces, doctor Francisco Morales, adelante.
Bueno, gracias, maestra. De manera breve, voy a ir directamente al punto. Se apagó su micrófono, doctor Morales Segura. Perdón, agradezco el tiempo. Voy directo al punto. Destaca nada más una cuestión. La historia no sigue una línea recta. Es frecuente que se deslice por las tortuosas callejuelas de la confusión. Esto no lo escribí yo, esto lo escribió uno de los teóricos más atacados en la historia del movimiento revolucionario. Quiero destacar bajo ese esquema que el principio fundamental que tuvo la creación del posgrado, creo que es algo importantísimo para todos los jóvenes estudiantes y aspirantes a incorporarse en esto, es el principio de diversidad en el enfoque del conocimiento crítico. Esa diversidad en el enfoque del conocimiento científico, del conocimiento crítico. Sin esto no se podría entender la presencia de la primera generación, una docena de jóvenes en aquel momento, entre los que estaba un filósofo, arquitecto y un abogado. La mayoría éramos arquitectos. Bajo ese esquema, ese principio de diversidad en el conocimiento científico crítico para la generación de la investigación en arquitectura y en urbanismo, en la que destaco, por supuesto, como dice Víctor, en la presencia de López Rangel, también destaquemos muchas otras personalidades que estuvieron por ahí, como Alberto Híjar, etcétera. No se podría entender entonces la presencia de profesores no arquitectos. Alberto Híjar es uno de ellos. Manuel Castells, Cristian Topalov, la maestra Marta Stenger, Roberto Donoso. Por supuesto se entiende la presencia de arquitectos, pues claro que sí. El maestro Emilio Pradilla, que aunque parece que no, pero él es de origen, es arquitecto. Ricardo Flores Villasana y otros más que ya no recuerdo en ese momento. Pero lo interesante y lo fundamental es la apertura que se dio a la apertura que se dio hacia la presencia de otras disciplinas, y no es el tiempo, por supuesto, para describirlas a todos, pero a los filósofos, a los políticos, a los economistas, a los sociólogos, antropólogos, psicólogos, abogados e historiadores. Eso le dio un vuelco brutal a la concepción de la arquitectura y le dio una intencionalidad que destacó, decía yo, López Rangel, en el sentido de la interpretación de lo urbano y la relación con lo arquitectónico, el binomio urbano-arquitectónico, la necesaria reiteración. Es algo que los jóvenes deben retomar porque una cosa es hacer la historia, otra cosa es comentar la historia. A los jóvenes de ahora les toca hacer la historia. Y entonces la invitación, con toda esta información que nos proporciona el maestro Víctor Arias, el doctor Román Munguía y el doctor Emilio Salas, me parece que es oportunidad para que los jóvenes que están en este posgrado, sobre todo de Economía Política y Ambiente, y destaco aquí la presencia de muchos estudiantes de Arquitectura, Desarrollo y Sustentabilidad, creo que es importante que recuperen esa inercia que distinguió a todos los jóvenes que participaron en todas las generaciones que han venido pasando acá. Les agradezco el tiempo. Muchísimas gracias, doctor Morales Segura. Efectivamente, uno de los mejores
atributos y bondades que tiene este campo es la interdisciplinaridad y poder ver el espacio urbano arquitectónico desde diferentes perspectivas. Y afortunadamente por esto es que llegan además estudiantes de muy diversa índole, lo cual vuelve nuestro campo sumamente afortunado. Doctor Munguía Guato, si quiere, pues ya serían estas las últimas palabras junto con el doctor Hermilo Salas y daríamos término a esta mesa. Adelante. Su micrófono está apagado, doctor Munguía. Perdón. Gracias, Adriana. También quisiera concluir brevemente con algunos comentarios. Estoy totalmente de acuerdo con lo que señaló el doctor Francisco Morales, mi querido amigo, que él fue realmente, participó en la primera generación de la maestría en investigación y docencia y sabe muy bien todo lo que aconteció en aquellos años finales de los 70s. El posgrado de autogobierno era reflejo de una efervescencia de ideas políticas, de todo un ideario muy representativo de la diversidad de pensamiento, de ideas, en la que el debate era obligado y eso era lo que también le daba fortaleza, como toda circunstancia tiene sus fortalezas y debilidades, pero era necesario ese debate porque yo recuerdo muy bien que entre los propios estudiantes y maestros había un debate muy fuerte, interesante. Ya lo señaló hace rato Víctor, pues había una diversidad de tendencias políticas, ideológicas, que él conoce muy bien, también Francisco Morales conoce muy bien en términos por ejemplo, pues Germinal Pérez Plaja, pues era un compañero anarquista, fundadores del autogobierno, que fue muy importante en la creación de toda esta iniciativa democrática, pero así como él había otras tendencias que sin duda tuvieron una importancia en la creación de esta alternativa académica, los compañeros maoístas de aquel entonces, los compañeros comunistas, a pesar de su estalinismo atrasado, bueno, pero eran parte de toda una concepción que se venía dando dentro de la izquierda y muchas otras posiciones, pues fundadores también dentro del porque dentro de todas esas corrientes, pues había también sus propias divergencias, ¿no? Yo no sé en qué momento, eso lo debe saber Víctor y quizás Francisco, pero cuando algunos compañeros de nuestra tendencia trotskista, pues empezamos quizás ya a entrar cuando ya el posgrado estaba en sus primeros años, pero digamos, era muy interesante todo el debate, la polémica, porque si no se da esta divergencia, esta pluralidad, pues se vuelve, digamos, que se cae en el error de un lastre dentro de un pensamiento único que no nos permite tener ningún avance bajo ninguna circunstancia de una perspectiva democrática en términos del desarrollo del pensamiento crítico, porque el pensamiento crítico se tiene que sostener sobre la base del debate y la polémica. Entonces, yo creo que esto es lo que hay que reivindicar. Por eso hablaba yo de un hilo conductor que hasta el día de hoy debe de prevalecer en el posgrado, de la diversidad de ideas, de esta universalidad de pensamiento, pero bajo un enfoque realmente crítico que nos permita avanzar en la construcción de alternativas, ¿no? Porque, por ejemplo, con esto quisiera ir concluyendo, la ciudad que conocimos a principios de los años 60, el proceso de urbanización capitalista, hoy día digamos, tiene otra magnitud y otro tipo de condiciones terriblemente diferentes, agobiantes en muchos aspectos, y ya no digamos la necesidad de una perspectiva de conocimiento científico riguroso en términos del conocimiento
del campo del conocimiento del ambiente científico sobre lo que hoy representa, por ejemplo, el calentamiento planetario. Pero si no tenemos una perspectiva muy amplia, digamos, lo más integral posible sobre lo que podemos nosotros investigar en cada uno de los respectivos campos de conocimiento, va a estar muy difícil avanzar. Entonces, con esto concluyo. Yo creo que debemos reconocer al día de hoy que son otras circunstancias relativamente diferentes, mucho más complejas y terribles de las que conocimos hace 50 años, pero que es necesario mantener esa vigencia del conocimiento crítico, y por supuesto yo reivindico lo que dijo el doctor Hermilo, lo que todos conocemos, un pensamiento crítico que hoy día sigue siendo vigente sobre la base del pensamiento marxista, porque yo no conozco otra forma del análisis profundo y riguroso para entender nuestra realidad urbana y del problema del medio ambiente. Entonces yo creo que hay que reivindicar este tipo de conocimiento que ya afortunadamente se sigue manteniendo con algunos profesores al día de hoy. Muchas gracias, Adrián. Muchísimas gracias, doctor Muñaguato. Y finalizamos esta mesa con las palabras del doctor Hermilo Salas. Adelante. Tu micrófono, Hermilo. Yo creo que el punto más importante, después de todo lo que hemos hablado, es que la lucha por una revolución académica en la universidad no ha terminado. Este es el punto más importante. Hay un gran debate y tiene que volver a resurgir ese movimiento en Córdoba, Argentina, 1918, por la autonomía de la enseñanza. Yo hace poco que estuve con el doctor Lomelí, le dije que no era posible ver que la autonomía de la universidad se ha perdido con la inclusión y dominación del CONACYT dentro del ámbito de la enseñanza de las universidades. Y el secretario general me dijo, sí, tiene razón, doctor. Le dije, sí, pero no me diga que tengo razón, ¿qué podemos hacer? Pues hay que hacer algo. Fíjense lo interesante, ¿no? Hay que hacer algo. Y lo único que podemos hacer es empezar a revertir estos gobiernos, y no importa si los anteriores, el actual o el que sea, han dejado que la universidad sea violada en su autonomía por los organismos que ellos han mismo creado a nivel de burocracia. Y este es el caso de CONACYT. Entonces la lucha también en la universidad tiene que tender a tratar de recuperar nuestra autonomía que costó 100 años en Latinoamérica. Entonces yo dejo ese pensamiento, no podemos olvidarlo, porque actualmente, como dice Dios, como decía antes, según Diosito, no, ahora es según CONACYT. Y entonces las universidades se rigen por CONACYT. Yo agradezco realmente esto, y con esto yo quisiera cerrar, porque a mí sí me preocupa que todos los gobiernos, incluyendo el actual, han echado a perder la autonomía de la universidad. Ya sabemos el problema de las estructuras universitarias y todo esto. Esto ya. Pero agréguenle ahora la autonomía, estamos fritos. Y esto va en camino a la subordinación de las nuevas generaciones en marcos mucho más restrictivos y de poco desarrollo. Pues ahí lo dejo, pero sí les dejo la inquietud de que tenemos que entrar en una revolución de orden académico. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por sus participaciones. Yo creo que además nos dejan la tarea de muchas reflexiones que realizar y buscar cómo instrumentarlas. Les agradezco a todos su participación, me siento muy complacida, y pues darles las gracias sobre todo a todos los que me han confiado esta tarea de encabezar ahora como responsable de campo. He sido apoyada, créanme que hago mi mejor esfuerzo por no defraudarlos ni a ustedes,
ni tampoco a todas las feministas que han impulsado que haya parte de esa transformación en la vida académica, la participación cada día más evidente de las mujeres y de nuestra capacidad, como María Eugenia Eustoquía Rosas nos ha dejado sensible participar y evidenciar que las mujeres ahí hemos estado presentes atrás de la arquitectura y del urbanismo. Les doy muchísimas gracias y los invito ahora a todos a que continuemos con la exposición de la Mesa Feminista, porque créanme que están haciendo una gran labor y muchas de lo que están haciendo es difundir justamente este pensamiento crítico y lo realizan a través de eventos muy interesantes a los cuales estoy segura que nos van a invitar a todos. Dejo ahora la conducción en manos del maestro Héctor Segura Carsi, quien nos va a hacer favor de presentar a las representantes de la Mesa Feminista, y agradezco nuevamente la participación de todos ustedes. Les haremos llegar en breve las constancias, por supuesto, y agradezco aquí también a los alumnos de Economía Política y Ambiente que nos han ayudado mucho desde el diseño de los carteles y las constancias. Ha sido un trabajo de equipo, como se trabaja en este campo de conocimiento, formando nuevas generaciones con el esfuerzo de todos. Muchas gracias a todos. Maestro Héctor Segura Carsi, adelante, por favor. Muchas gracias. Voy a cerrar la grabación en este momento para evitar el peso de los archivos a la hora de subir. Cierro esta grabación y nuevamente aviso que iniciamos con la segunda grabación para tratar que los pesos de los archivos no sean en exceso para poder ser cargados posteriormente. Entonces, en este momento voy a